Bueno, buenos días. Gracias por los inscriptos a esta nueva charla que vamos a dar en el día de hoy. Hoy sobre lo que sería bombeo solar. Vamos a arrancar por ver primero un esquema típico de una instalación solar. ¿Qué entendemos por una instalación solar? En bombas sumergibles lo que tenemos es un equipo que lo que hace es transformar corriente continua en una corriente que es la que alimenta el motor. Como vemos en este gráfico, tenemos las pantallas solares, que son las encargadas de transformar la energía que provee el sol en energía de corriente continua. Estos equipos lo que hacen es transforman la energía continua, energía de corriente continua de los paneles a través de un drive o un variador de velocidad. Esto lo que hace es convertir esa energía en otro tipo de energía que es la que alimenta a la bomba sumergible. Esta bomba sumergible es una bomba sumergible de las que todos conocemos, nada más que trabaja con un motor especial, no es de los clásicos que nosotros conocemos. Trabaja en otra frecuencia y en otro voltaje. Dicha bomba es la encargada de sacar del pozo profundo la cantidad de agua que necesitamos y llevarla hasta un tanque de reserva. Ese tanque de reserva es luego el que se encarga de distribuirla, ya sea a un riego o a una alimentación digamos, de bebederos de animales. Se puede alimentar un grupo de casas, como se ve digamos, en el esquema. Pero básicamente la transformación que se hace es esa, transformar la energía solar en energía continua y pasar de esa energía continua de corriente alterna. Entonces, con eso hacemos funcionar el equipo y realizamos la extracción del agua del pozo profundo. Eso es básicamente cómo funciona el sistema. Bueno, ¿cuándo debemos optar por una bomba solar? O sea, ¿cuándo debemos elegir un equipo de este estilo? Puede ser cuando no exista red eléctrica o cuando esa red eléctrica existe pero el servicio no es bueno, o sea, se producen cortes, o sea, el servicio no es continuo. Otra de las opciones es cuando queremos reemplazar un molino de viento, ya sea porque en algunos lugares no se consiguen personas o que se dedican a hacer el mantenimiento de estos molinos y quedan en desuso. Cuando llevar el tendido eléctrico hasta la perforación es muy costoso, ese puede ser otro de los temas bastante importante y que bastante se da en estos casos. Llevar, digamos, desde el pilar hasta donde está la perforación, el tendido eléctrico para hacer funcionar una bomba eléctrica convencional. Entonces, cuando es muy costoso, ya conviene evaluar la utilización de este tipo de equipos. Otro de los casos puede ser que tengamos energía eléctrica, pero que el costo de la misma sea alto. Entonces, conviene ya, digamos, hacer números y ver en cuánto podemos amortizar ese equipo en función del costo de la energía. Podemos también tener una bomba eléctrica convencional, pero alimentada por un grupo electrógeno. Ahí debemos evaluar el costo del combustible, el mantenimiento, la puesta en marcha. Entonces, son todos valores que a la hora de decidir hay que ponerlos sobre una balanza y ver qué resulta, digamos, qué resulta mejor, si independizarnos o seguir con el método antiguo. Estos equipos lo que pretenden es dar una solución a estos temas. Otra cuestión puede ser cuando, si bien tenemos un equipo, un grupo electrógeno, no contar con la persona o el personal como para atender en tiempo y forma esos equipos y van teniendo más problemas que soluciones. Entonces, ahí tenemos que sentarnos a evaluar la utilización de estos equipos. ¿Qué características generales tienen?
Bueno, básicamente las familias son dos o tres familias que tienen Franklin, en este caso de bombas solares, el Photon, el Subdry y el Photon 3. Las características generales se van compartiendo en algunos equipos. Son todos fabricados por Franklin Electric, todos lo que sea plaquetas, motores, bombas, son todos equipos de alto rendimiento y las plaquetas son fabricadas también por Franklin. Estos equipos cuentan con arrancadores suaves, o sea, el arranque es progresivo. Esto lo que me permite es evitar golpes de ariete y prolongar vida útiles tanto de los equipos como de las cañerías. Todos trabajan con un sistema que lo que hace es, en función de la energía que recibe de los paneles, tratar de siempre tener el mayor rendimiento posible en función de las variables que tiene de entrada. O sea, de acuerdo a la cantidad de energía que recibe de los paneles, trata de optimizar la utilización del equipo haciendo variar la cantidad de vueltas del motor para obtener la mayor cantidad de agua posible en el menor tiempo. Son equipos fáciles de instalar, prácticamente no necesitan instalación ni programación para la puesta en marcha, no requieren mantenimiento y existen una gran variedad de modelos que van. Podemos sacar agua de hasta 250 metros, son equipos que pueden ir de los 18 litros por minuto hasta los 1000 litros por minuto, en toda la gama que va desde medio caballo hasta 10 HP. Aplicaciones. Bueno, básicamente estos equipos están pensados para la acumulación de agua, o sea, tratar de obtener la mayor cantidad de agua posible. Por eso es que siempre se recomienda para utilizar todo, digamos, la gama de prestación del equipo, que el almacenamiento sea lo más grande posible, o sea, que se trate de aprovechar todo el rendimiento que tiene la bomba. Y en función de ello es lo que nosotros vamos a tener como beneficio en el ahorro de energía y en la amortización del equipo. Las aplicaciones básicas: almacenamiento de agua en tanques australianos, ya sea para alimentar bebederos, para hacer un riego por gravedad, todo lo que nos permite la utilización de estos tanques. Llenados de reservorios, cisternas, tanques elevados, se puede utilizar en los municipios para digamos, llenar las famosas copas, como para después proveer y hacer un rebombeo, ya sea con otro tipo de bomba, pero por lo menos bajar los costos en lo que sería la extracción principal de las bombas más grandes, que son las que se encargan de sacar digamos, la mayor cantidad de agua posible de los pozos. Como vemos acá en las figuras, otro de los digamos, de las utilizaciones que puede ser es los riegos por gravedad de campos, invernaderos, viñedos, abastecimientos de agua potable a las casas, edificios, proyectos de energías renovables, suministro de agua en lugares remotos donde no hay energía eléctrica y abastecimiento de agua a estancias. Está pensado básicamente estos equipos para lugares donde no hay energía eléctrica o, como hablábamos anteriormente, el costo de la energía es alto o la calidad de la energía no es buena. Vamos a hablar ahora de lo que es el diagnóstico y la protección de estos equipos. Dependiendo del equipo que sea, las protecciones que maneja son básicamente muy similares. O sea, en algunos, por ejemplo, en el sistema Subdry, vamos a tener un visor en el cual vamos a poder observar el tipo de protección que se está dando. Y en el caso de los fotones, ya sea el fotón o el fotón 3, lo vamos a lograr obtener a través de la forma en que parpadea un LED que tiene digamos, en la tapa.
Entonces, las protecciones en las cuales se manejan son los picos de voltaje, la famosa baja carga, el bajo voltaje, cuando la bomba se bloquea por alguna cuestión, cuando hay un circuito abierto o un cortocircuito, cuando hay sobrecalentamiento en el controlador. No nos olvidemos que no deja de ser un variador de velocidad, el cual, si hay a muy alta temperatura, sale de servicio para proteger el equipo. Otro de las protecciones que tiene es el funcionamiento en seco y la polaridad invertida. ¿Qué se refiere a polaridad invertida? Es cuando cruzamos el positivo y el negativo de los paneles. En cada uno de los equipos lo muestra de manera diferente. Digamos, en lo que sería el subdrive, el código es alfanumérico, vamos a ver una letra y un número. Y de acuerdo a esa indicación va a ser, digamos, el error o el diagnóstico que nos va a dar para el cual está protegiendo el equipo. En el caso de como vimos, en el caso de los fotones, el LED es el que va cambiando de color. Cuando está en un correcto funcionamiento, el LED parpadea en verde. De acuerdo a la cantidad de parpadeos que tiene en verde, podemos establecer un rango de frecuencia en el cual está trabajando el equipo. Y cuando parpadea en rojo es que se activa alguna de las protecciones. El reinicio generalmente es automático, salvo que sea un caso de una bomba bloqueada, pero mayormente si por alguna cuestión hay bajo voltaje, ya sea porque los paneles no generan digamos, la energía suficiente como para hacer funcionar el equipo, se restablece solo después de un cierto tiempo. Diríamos que casi en forma automática, no es un equipo que vaya que hay que sacarle el error o directamente cuando detecta que hay, por ejemplo, nuevamente voltaje, el equipo vuelve a funcionar en forma normal. Bueno, el primero que hemos tenido acá en Argentina y por ahí uno de los más conocidos es el sistema del Subdrive Solar Pack. Este fue uno de los primeros equipos que ha entrado acá al país, el cual manejaba corriente alterna y corriente continua. O sea, tiene una bornera en el cual nosotros podemos ingresar corriente continua proveniente de los paneles y corriente alterna a través de un generador monofásico. También es un tablero con variador de frecuencia incorporado, manejan bombas de 4 pulgadas, de 1,5 y 3 HP. Los motores son de corriente alterna, pero trabajan en otro voltaje, en 3x200 volts. Y los motores son de 60 ciclos. El sistema es flexible ya que permite alternar entre energía solar y grupo electrógeno monofásico. Esto lo puede hacer independientemente, logrando conectar, digamos, cuando no hay suficiente tensión solar, o sea, tensión de corriente continua, automáticamente puede hacer pasar a funcionar al grupo electrógeno. Como el equipo está pensado para que trabaje con energía solar, lo que va a hacer es cada cierta cantidad de tiempos va a evaluar la entrada que tiene de corriente continua y si es suficiente como para hacer funcionar el equipo, automáticamente va a sacar de servicio al grupo electrógeno y le va a dar prioridad al panel solar. O sea, para que trabaje en forma con corriente continua. El tablero es IP55, siempre bajo la norma NEMA 3. En este caso los equipos vienen desde 18 hasta 270 litros por minuto. Lo que va a ir variando es la altura manométrica que nos va a ir dando. Tiene capacidad para telemetría remota a través de un puerto RS485. La pantalla a través de la cual se ven las indicaciones de las protecciones o el diagnóstico
Es una pantalla de 7 segmentos, a la cual también se puede acceder a, podemos ver la potencia entregada y la frecuencia en la cual está funcionando el equipo. Más allá de cuando nos marca algún diagnóstico del sistema. El cuerpo de la bomba es el clásico internos en noril, camisa de acero inoxidable y sistema antiarena. El motor es un motor Franklin en un HP y medio y 3 HP. Sería la potencia que trabaja el subdrive. Bueno, como vemos acá, si nosotros sacamos la tapa principal, tenemos acceso a lo que son las borneras y el display en donde vemos cómo está funcionando el equipo. Tiene un sistema que hace que con una junta la cual sella la tapa y no permite el paso del polvo. Lo mismo tiene la puerta deslizante que protege la pantalla para que también no entre el polvo y uno pueda ver cómo está funcionando el equipo. Después tenemos sobre el lado izquierdo las borneras de corriente continua, donde vamos a ingresar con el positivo y el negativo proveniente de los paneles. Después, al lado vamos a tener lo que es la entrada de corriente alterna a través de un generador. Vamos a tener las puestas a tierra. Y sobre la derecha va a estar la bornera en donde tenemos la conexión clásica del motor Franklin. Las 3 fases, bueno, deja de ser trifásico, y la tierra. Después también lo que trae es una bornera especial en la cual se conectan el sensor de flujo y el flotante. Tiene para trabajar con uno o dos flotantes. Y el sensor de flujo, eso nos permite proteger al equipo por si el pozo se quedara sin agua. Hay dos sistemas de acuerdo al caudal que maneja el equipo que se colocan en línea a la salida de la llave, digamos, de la llave esclusa, que es la que se utiliza para regular el caudal y la altura, es el punto de trabajo del equipo. Este es el esquema de conexionado. Como vemos, viene desde las pantallas solares, ya sean conexiones en serie o serie paralelo. Vamos a terminar siempre en dos conexiones, una con un cable positivo y otra con uno negativo. Eso se va a enviar a una llave de corte de corriente continua, el cual lo que va a hacer es energizar o desenergizar el tablero. Una vez que pasamos por esa llave, mandamos los dos cables a la bornera de conexionado, donde va a ir el positivo y el negativo. Después, como habíamos visto, tiene la entrada para el grupo generador. Siempre van a ser equipos monofásicos, no nos tenemos que olvidar de eso, por más que la bomba sea trifásica, el grupo generador tiene que ser monofásico. El tablero se encarga de transformar esa energía en la que necesita el motor. Siempre es recomendable utilizar, en este caso, un filtro para que, digamos, los armónicos que se producen cuando funciona el generador no afecten al variador. De no colocarse este filtro, lo que va a hacer el variador es sacarlo de servicio, ya que no estaría, digamos, trabajando a plena potencia, con lo cual los armónicos que se producen nos generarían ruido en la línea. Esto lo podrá hacer una, dos o tres veces, pero lo ideal es trabajar colocarle un filtro o reactor monofásico. Ese reactor monofásico
viene catalogado de acuerdo a las potencias que se obtienen o sea, de los motores. O sea, hay un reactor monofásico para el motor de 1 HP y medio y otro para el de 3 HP. Lo ideal es siempre colocárselo, ya que corremos el riesgo de que se queme el equipo. Como vemos, después tenemos sobre el lado derecho la bornera para donde se conecta el motor y los flotantes. Puede trabajar con uno o dos y el detector de flujo que les comentaba que se coloca a la salida. De acuerdo al caudal, generalmente hasta 70 litros por minuto se maneja un detector de flujo que trabaja a través de una clapeta y de 70 litros por minuto para arriba los equipos ya vienen con un sensor de flujo tipo lengüeta. Entonces, al pasar el agua, cambia la posición de esa lengüeta y habilita para que funcione el equipo. En estos sistemas subdrive se requiere sí o sí la colocación de este detector de flujo, si no el equipo no les va a funcionar. Por eso siempre es importante, antes de instalar este tipo de equipos, leer los manuales en donde se explica todo esto. A veces parece bastante sencillo, pero el hecho de que no conectemos ese detector de flujo en este equipo va a hacer que directamente no funcione. Va a tirar constantemente error de falta de agua. Estaría detectando como si no hubiese agua en el pozo. Este es el sistema Photon Solar Pack. Es, digamos, una serie más chica, o sea, abarca potencias desde medio HP hasta 1 HP y medio. Y hay dos rangos más o menos en los cuales se trabajan, que son los de medio caballo, que trabajan con corriente alterna, pero en 3,3 por 48 volt. Después tenemos los de 0,75, o sea, 3/4 HP, que trabajan en 3 por 100 volt, y los más grandes, que son los motores de 1 HP y medio, trabajan en 3 por 200 volt. Este sistema también viene con un sensor de flujo, el cual se coloca en forma externa. Todos los sensores de flujo que trabajan con estos equipos son en forma externa al equipo, o sea, no están ni en el motor ni en el pozo. Entonces, cualquier tipo de avería se hace mucho más fácil de cambiar. Básicamente, el equipo es el que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver que en la parte superior tiene un LED, que es un LED multicolor, el cual nos marca el estado de operación del equipo. Como les comenté, puede ser verde o rojo, y va titilando de acuerdo a las protecciones que va generando o a las velocidades que está girando el motor. En este caso, el tablero es IP66, de acuerdo a la norma NEMA 4. Existen también varios modelos en los que van desde 18 hasta 270 litros por minuto. Estos equipos funcionan solamente en forma solar, o sea, no tienen backup o respaldo de un grupo electrógeno. Son para colocarse a través de pantallas solares, transforman, hacen girar el motor y extraen el agua. No tienen grupo de respaldo. Acá en Argentina no los hemos traído todavía, pero en otros lugares de Latinoamérica existe un sistema el cual emula, digamos, un grupo generador. Es un tablero que lo que hace es convertir corriente alterna en corriente continua. Entonces, con eso tendríamos una opción de alimentarlo externamente al equipo sin necesidad de pantallas solares, ya sea porque o está nublado o por algún problema que se produzca en el sistema. Entonces tendríamos ese respaldo. Acá por unas cuestiones de seguridad eléctrica todavía no han sido aprobados, pero está esa opción para los motores de 3/4 y 1 HP y medio. También este sistema posee una conexión inalámbrica opcional
Eso se logra a través de una tarjeta que se coloca en una de las plaquetas. Entonces, bajando una aplicación de Franklin, podemos monitorear el equipo. El diseño del fotón es electrónico de tipo modular, lo que posibilita un mantenimiento sencillo y económico al estar todos los componentes en la superficie y ser de fácil recambio. Uno, si desarma y saca esa tapa, se va a encontrar con plaquetas que se van sacando e intercambiando de acuerdo a lo que se necesite cambiar. Esto es básicamente lo que vamos a ver cuando saquemos la tapa principal. Vamos a ver los que están marcados como número 1, son varistores. Estos lo que hacen es proteger ante picos de tensión, protegen al equipo. Después tenemos en el número 2, es el LED, que desde afuera podemos ver en forma titilante de color verde o color rojo. Sobre la izquierda tenemos los número 3, que como les comentaba es para la entrada de corriente continua, están nombrados como L1, L2 y tierra. Siempre en toda esta clase de equipos se debe hacer una puesta a tierra a través de una jabalina, con la cual se conectará la tierra de los paneles y del motor. Después tenemos como número 6 la famosa tarjeta de comunicación, con la cual podemos obtener los valores a los cuales está funcionando y se pueden programar algunas funciones. Después tenemos lo que es las borneras 7 y 8. Las número 7 son para las de los flotantes, para trabajar con uno o dos flotantes, y la 8 es para el flow switch. Cabe aclarar que en los últimos modelos traídos por Franklin Electric, de los fotones de medio caballo, ya no es necesario colocar el sensor de flujo. Tiene una función que cuando detecta que hay baja agua, o sea que la bomba se queda sin agua en el pozo, automáticamente salta una protección sin necesidad de colocar el sensor de flujo. Pero sí debería, o sea, se debe colocar en los motores de 3/4 y un HP y medio. Si quisiéramos al de medio HP se le podría agregar, no habría ningún tipo de problema, sería doble control que estaría haciendo el equipo. En el número 5 tenemos, son unos pequeños jumpers que lo que hacen es habilitar o deshabilitar la utilización de uno o los dos flotantes. El esquema de conexiones es básicamente similar. Lo que va a cambiar acá es que no vamos a tener grupo de respaldo o grupo generador monofásico, pero básicamente es lo mismo. Venimos de los paneles con positivo y negativo, pasamos por la llave de corte. Esa llave de corte es la que energiza o desenergiza el tablero. Y después tenemos el interruptor de flujo opcional en los motores de medio caballo y obligatorios en los de 0,75 y un HP y medio. Pues tenemos la conexión del motor y básicamente eso es, digamos, como verán es bastante sencillo, no requiere ningún tipo de instalación especial, solamente como les comentaba, una puesta a tierra y los cables necesarios para hacer las conexiones. Generalmente los cables para conectar los paneles, los paneles vienen con cable de 4 milímetros, sección de 4 milímetros cuadrados. Nosotros ofrecemos un kit de conexionado en donde viene la jabalina, los cables, la llave de desconexión, las fichas MC4, que son las que se utilizan para conectar y desconectar los paneles, y todo lo que es referido a la instalación de este equipo. Y ahora pasamos a lo que es el sistema Photon 3.
Este equipo, en relación a los otros dos que vimos, ya lo que hace es operar, transformar, digamos, corriente continua en corriente alterna, pero en 3x380, o sea, utiliza un motor convencional. El voltaje de entrada de estos equipos es hasta 850 volt, el mínimo es de 200, en lo que sería lo que maneja corriente continua. Tiene un software patentado que proporciona mayor protección ante el funcionamiento en seco, detalle de fallas. También tiene el sistema de arranque suave y control de velocidad, protegiendo la cañería y el motor de los golpes de ariete. El tablero es IP56, el cual evita el ingreso de agua, polvo e insectos. Tiene también el sistema de punto máximo de potencia, que es el que le había comentado, que va corrigiendo digamos, el punto de trabajo del equipo en función de las variables que tiene en la entrada de la parte de continua. Tiene terminales integrados para colocar la tarjeta de comunicación, o sea, tanto en todo lo que es la línea Photon se puede utilizar, tiene la misma plaqueta como para poder utilizar la tarjeta de comunicación inalámbrica a través del software. También es de muy fácil instalación y no lleva mantenimiento. Como vemos acá en la foto, también se entra, digamos, a una llave de corte y directamente va hacia el tablero. La ventaja que tenemos con este equipo es de que podemos comprar el kit solar completo, o si ya tenemos una bomba de 7,5, 10 HP, que son las que se manejan acá en Argentina, viene un tablero que acá no se trae, que es de 5 HP. Pero básicamente los que trabajamos acá son 7 HP y medio y 10 HP, manejan directamente 3x380, con lo cual podríamos inclusive hacer funcionar una bomba de superficie, siempre haciendo los cálculos en función del punto de trabajo del equipo, con lo cual nos dará la potencia que nosotros vamos a necesitar en instalación de paneles, ya que la corriente continua se obtiene a través de ello. Si quisiéramos utilizar un grupo generador o línea de 3x380, deberíamos colocar, como se ve en la foto, una llave digamos, para poder intercambiar entre corriente, digamos, entre la corriente que nos provee el tablero o una fuente externa. Los componentes del kit solar, bueno, son básicamente el tablero con variador de frecuencia, disponible en potencias de 7,5 y 10 HP, el motor Franklin trifásico en 50 Hz, que en 7,5 y 10 HP, puede utilizarse tanto con motores de 4 pulgadas, o sea, bombas con acople para motores de 4 pulgadas, siempre respetando la potencia de 7,5 y 10 HP, o bombas con motores de 6 pulgadas. Los cuerpos que acá utilizamos, por ejemplo, son para los pozos de 4 pulgadas, son los conocidos como ST4032, 8020, y en los que son de 6 pulgadas serían las 6 RXSP, 156, 234, 9013, 158 y 235. Todo esto últimos para pozo de 6. Y también viene el interruptor de flujo incluido. Todos los kits solares que es obligatorio el kit, es obligatorio, perdón, el sensor de flujo, incluye, siempre viene dentro de lo que es el kit solar, dicho sensor. Esto es como se vería si les quitáramos la tapa al tablero. Tenemos la clásica bornera de corriente continua a la derecha, a la izquierda está la conexión del motor. Seguimos teniendo los varistores para las protecciones de descarga eléctrica. Después tenemos en la plaqueta más chica que se puede observar
Esa siempre es común tanto para la línea fotón de equipos de 3/4 1 HP y medio como para la de 7,5 y 10 HP. La plaqueta, la conformación, o sea, la distribución de la plaqueta es la misma. Tenemos para conectar el sensor de flujo, los dos flotantes, y después tenemos los terminales que se utilizan para colocar la tarjeta de comunicación. Esto básicamente sería una instalación genérica de este equipo. Acá lo que podríamos optar también es de utilizar, en vez de una bomba sumergible, una bomba tipo monobloc de superficie. La estaríamos alimentando de la misma manera, siempre conectada digamos, en forma directa, como se conoce. También tenemos digamos, la parte de generación a través de los paneles, el tablero o llave de desconexión, en la cual energiza o desenergiza el controlador. Siempre esto debe colocarse por una cuestión de protección para el armado. Después tenemos toda la parte de control, que serían los flotantes, el sensor de flujo, y acá con el agregado que podríamos colocar una llave conmutadora y colocar generador o red eléctrica trifásica, y podríamos hacer a través de esa llave conmutadora, hacer arrancar el equipo a través de un tablero de arranque Zen 3 del que trabajamos acá en Argentina, o puede ser un tablero con contactora y las protecciones mínimas requeridas, como un relé de simetría y falta de fase, como para hacer arrancar un motor de 7,5 o de 10 HP. O a utilizarla conmutando con el controlador Photon 3. Entonces, ahí tendríamos todo el sistema armado de cómo sería el esquema de instalación de estos equipos. Los paneles solares. Lo que vamos a hablar ahora es básicamente darles una idea de cómo es el funcionamiento de un panel solar. El panel solar básicamente está formado por dos capas de silicio, una positiva y otra negativa. Lo que hace es la irradiación solar es emitir fotones. Esos fotones pegan sobre las capas de silicio y hacen que se produzca un movimiento de electrones entre la capa superior y la capa inferior. Ese movimiento de electrones es el que genera la electricidad. La particularidad es que genera en forma de corriente continua. Entonces, lo que vamos a tener son varias celdas conectadas entre sí, que lo que van a lograr es, entre la parte superior y la parte inferior, un movimiento de electrones. Esos electrones lo que van a hacer es transformarse en energía eléctrica. ¿Cómo llevo yo esa energía eléctrica que está en el panel? Bueno, en la parte inferior, en la parte posterior del panel tenemos una caja, la cual se encuentra una caja de conexionado. Con lo cual vamos a obtener, al ser corriente continua, un polo positivo y un polo negativo. Atrás de esa caja de conexión van a venir cables de 4 milímetros que se utilizan generalmente para paneles solares, con unas fichas especiales que se denominan MC4. Con esas fichas y de acuerdo al tipo de instalación que tengamos, iremos interconectando los paneles para armar arreglos. Esos arreglos lo que hacen es obtener distintos esquemas de armado. O sea, armados en serie paralelo o paralelo solamente. Que ahora después vamos a ver qué ventajas tiene utilizar cada uno de esos sistemas. Pero básicamente no tenemos que perder de vista que el funcionamiento es transformar los fotones que irradia la luz solar en energía eléctrica.
panel que nosotros utilizamos es de 275 watts. Es un módulo policristalino. ¿Por qué llamamos módulo policristalino? Porque en los paneles solares hay distintos tipos de paneles. Generalmente los más conocidos son los monocristalinos, policristalinos y los de capa fina, que son los últimos que han salido. Que trabajamos nosotros es el policristalino. Básicamente son, como le comentaba, las dos placas de silicio. Están todas enmarcadas por un marco de aleación de aluminio, el cual se encuentra anodizado y protege contra digamos, las acciones que puede generar el clima, ya sea ambientes marinos o que puedan llegar a atacar al panel. Tiene una alta durabilidad ante condiciones desfavorables. Las medidas son de 1640 milímetros de largo por 990 de ancho y tiene un espesor de 30 milímetros el panel. Los paneles vienen con dos datos básicos generalmente que deberíamos conocer y que generalmente lo traen en la parte posterior del panel, cerca de la caja de conexiones. Ahí lo que nos van a indicar son, digamos, los datos que nosotros necesitamos para realizar el cálculo. Vamos a tener datos STC, que son los datos que se obtienen del laboratorio, o sea, y vamos a obtener lo que sería potencia, voltaje en circuito abierto y voltaje de trabajo. En este caso, para este panel de 275 watts, la potencia es de 275, el voltaje cuando está en trabajo el panel es de 31,4 y el voltaje en circuito abierto es de 38. Lo mismo ocurre, pero con el NOCT. Son los datos que se transforman al pasar de un test de laboratorio a, digamos, cuando se utilizan bajo carga de temperatura, o sea, cuando se está utilizando en el campo. Como veremos, baja de 275 a 203,7 en este caso, y el voltaje también disminuye de 31,4 a 29,2 y en el del circuito abierto de 38 a 35,1. En cualquier instalación solar, la orientación del panel es fundamental. Los paneles se colocan mirando hacia el norte con una cierta inclinación. Esa inclinación generalmente está dada por digamos, la latitud del lugar. Entonces, de esa forma no tenemos forma de equivocar. Ahora vamos a ver los tipos de arreglo de paneles solares. Los arreglos, como les comentaba, es la forma de conectar los paneles. Tenemos una forma que se denomina conexión en paralelo. La conexión en paralelo lo que se hace es juntar todos los positivos de los paneles y todos los negativos. Y eso conectarlos digamos, a la bornera. Acá lo que estamos logrando es sumar potencia y amperaje y mantener el voltaje en forma constante. Entonces, ese es un tipo de conexión. Después tenemos la conexión en serie. La conexión en serie la logramos interconectando los paneles positivo con negativo del que se encuentra al lado. Entonces, vamos a obtener al final del arreglo un positivo y un negativo. En este caso lo que vamos a hacer es sumar potencia y voltaje. Y el amperaje en este caso se va a mantener constante. Los equipos chicos, generalmente todos los arreglos son conexiones en serie. O sea, se van interconectando el primer panel con el compañero y se van conectando positivo y negativo. Entonces, nos va a quedar en el primero, supongamos, nos va a quedar un positivo suelto que va a ir a uno de los terminales y después el negativo de ese panel se conecta con el positivo del panel que se encuentra al lado. Y así sucesivamente hasta obtener al final de la línea un cable negativo. Y en el paralelo lo que se hace es
unir todos los positivos y los negativos. Los arreglos más comunes que se utilizan son, como yo les comentaba, el serie y una combinación de estos, que es el que vamos a ver ahora, que es el serie paralelo. En este caso, lo que hacemos es formar por lo menos mínimo 2 series de paneles conectados en serie, y luego eso lo vamos a conectar en paralelo. Entonces, vamos a tener la primera serie en donde vamos a tener conectado todos, digamos, nos va a quedar, como les comentaba al principio, un positivo suelto y el negativo de ese mismo panel conectado con el positivo de al lado. Y así hasta llegar al final de la serie. Para obtener un positivo y un negativo. Lo mismo vamos a hacer en la serie que se encuentra más abajo, y después lo que hacemos es unir los positivos de ambas series y los negativos de ambas series. Entonces ahí tenemos lo que se llama, o se denomina serie paralela. En este caso lo que se hace es sumar el voltaje de cada panel conectado en serie, se suma la potencia de todos los paneles, o sea, lo que vamos a obtener es la suma de, si tenemos 10 paneles de 275 watts, vamos a tener 2750 watts en total. Y el amperaje permanece constante en la serie y se suma según la cantidad de circuitos que tenemos en paralelo. Este tipo de arreglo se utiliza, por ejemplo, en casos de fotón 3, en donde se requiere ya mayores potencias. En el subdrive también se pueden llegar a hacer en series de 12 paneles, o sea, en total de 24 paneles, y lo que nos permite, siempre teniendo en cuenta el máximo voltaje de cada uno de los equipos, no pasarnos de ese voltaje, ya que si no, digamos, se activaría la protección nos estaríamos pasando de voltaje de corriente continua. Entonces, básicamente estos son los tipos, los más utilizados, como vimos, es el serie y el serie paralelo. Ahora vamos a ver lo que sería la selección del equipo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar un equipo? Los datos básicos siempre necesarios son mínimo la ubicación geográfica, puede ser la localidad o una coordenada o un punto, digamos, nosotros que podamos ubicar en el mapa. El caudal diario requerido, o caudal en litros por hora. Lo ideal siempre en estos casos es utilizar el caudal diario, ya que nos estaríamos acercando digamos, a lo que nosotros necesitamos cubrir a lo largo del día. Ya que lo que no hay que tener, digamos, por ahí hay que sacarse un poquito de la cabeza lo que es la bomba eléctrica convencional, porque acá el problema que tenemos es que no tenemos corriente en forma constante, ya que la irradiación solar, digamos, cambia a lo largo del día. Empieza con bajos valores a la mañana, aumentan hacia el mediodía y después vuelven a decrecer. Entonces, calcular una bomba por litros por minuto, sí, lo podemos hacer. De hecho, el selector, nosotros podemos ingresarle en litros por minuto, pero siempre el cálculo que va a hacer el equipo, o sea, el calculador, es tomar un promedio de horas solares útiles, que va variando de acuerdo a la localidad donde se instala. Otro dato importante es la altura manométrica total, como en cualquier bomba sumergible, y los datos del panel. O sea, necesitamos sí o sí los datos, ya sea STC o NOCT de los paneles. La potencia, el voltaje de trabajo del panel y el voltaje en circuito abierto. Con eso ya estaríamos, digamos, listos como para seleccionar un equipo. En la página de Franklin, entrando a solarfranklinelectric.com, existe un selector en el cual se puede entrar sin clave, sin nada,
y se puede uno hacer estas pruebas y hacer el cálculo de distintos equipos para distintos puntos de trabajo. También nos permite ingresarle el largo del cable y el selector hará la selección del equipo, del largo del cable y de la sección del mismo. Esto es básicamente lo que vamos a ver en la pantalla. Como les comentaba, tiene toda la parte de, digamos, lo que sería la altura manométrica total. El caudal, como vemos acá, nos permite calcular en metros cúbicos por hora o en litros por minuto. La ubicación. ¿La ubicación para qué? Para saber en el mapa solar dónde se ubica y saber las horas útiles que tenemos disponibles de energía. Lo que nos va a la parte de configuración, cuando hagamos el cálculo nos va a dar, nos muestra qué tipo de equipo es y los requerimientos mínimos que necesita para funcionar. Nos va a arrojar la cantidad de paneles de acuerdo a los datos que nosotros le ingresemos. Y estas son las curvas de rendimiento. Una vez que nosotros hagamos el cálculo, vamos a poder seleccionar entre varios modelos. Cuando seleccionemos un determinado modelo para esa prestación, nos va a tirar las curvas características. Que acá las curvas características son un poco diferentes a las que conocemos, ya que tienen, digamos, el caudal está sobre el eje de la Y, la potencia requerida en watt de paneles sobre el eje de las X y después encontramos curvas a diferentes alturas. Entonces, una manera fácil de entender esto es entrar con el caudal que nosotros necesitamos, cortar la curva de altura, por ejemplo, en este caso, podríamos venir con 6 metros cúbicos hora y cortar a esta primera curva. Bajamos acá y esta es la potencia necesaria en cantidad de paneles. Lo que tendríamos que tener en cuenta acá es para saber la cantidad de paneles necesarios, si no utilizáramos el calculador, sería dividirlo por el valor NOCT, o sea, el valor de trabajo del panel. Con eso obtendríamos la cantidad de paneles. El software lo que hace es hacerlo en forma automática. Nos va a mostrar la curva para ver dónde estamos posicionados. Esta curva lo que nos muestra es que tenemos mayor capacidad, el punto de trabajo se encuentra acá, entonces vemos que tenemos mayor capacidad de agregar paneles, con lo cual podemos ver cómo agregando mayor cantidad de paneles va a ir variando el caudal. Y si se justifica agregar mayor cantidad de paneles para el caudal que se obtiene. Esta es la curva básica del sistema de bombeo. Entonces, con esto nos da una idea de dónde estamos parados. Después, lo que nos tira el calculador es el volumen durante las horas solares pico. Entonces, mes a mes nos va dando el caudal que vamos a ir sacando y cómo va a ir variando esto. ¿Esto por qué se da así? Porque esto está calculado para una localidad en el sur de Argentina, en donde hay una amplia variación entre los meses de invierno y los meses de verano. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Lo vamos a ver acá, en las horas solares útiles. Vemos que varía prácticamente 3 horas en invierno a casi 7 horas y media en verano. Entonces, esto a medida que nos vamos acercando al ecuador, la curva se va haciendo más plana, o sea, no hay tanta variación entre lo que es verano e invierno. Pero bueno, con esto podemos obtener cómo va a ir variando a lo largo del año en un caudal promedio. Y nos da en metros cúbicos día los distintos meses del año. Con esto nosotros podemos hacer, digamos, tener una estimación a lo largo del año. En el calculador nos permite hacer el cálculo, ya sea por un promedio anual o obtener un determinado caudal en determinado mes.
Entonces, esas son las dos opciones. Vamos a ver que con el selector tenemos una, digamos, eh, un- tenemos para seleccionar por promedio anual o en un determinado mes del año. Entonces nosotros seleccionamos ahí y el calculador va a basarse en la información que nosotros le pongamos para que nos verifique el punto que le estamos cargando de caudal y altura manométrica en esa localidad en ese determinado mes. Y después nos va a mostrar a lo largo del año las distintas variaciones. Y esta es, digamos, la tarjeta que antes les comentaba, que es para la de comunicación inalámbrica del equipo. Es un chip que se vende, que se coloca en esta tarjeta para el caso de la línea Photon. La Photon ya sea los equipos más chicos o los equipos de 7,5 y 10 HP. Lo que hacemos es conectarlo en este slot y generar un Wi-Fi con digamos, una aplicación que se baja de la página de Franklin. Lo que podemos monitorear es, vamos a ver cuando bajemos la aplicación en el celular, es la potencia con la cual está trabajando, la velocidad, el voltaje y la corriente del motor. Eso es lo que podemos ver instantáneamente en cuanto está funcionando. Y hay una parte que yo les había comentado, la cual podemos modificar determinados parámetros, como establecer una velocidad mínima, una velocidad máxima y el tiempo mínimo para la protección por baja carga. Esto está disponible solamente para lo que sería Photon y Photon 3. Y bueno, hasta acá hemos llegado, básicamente en lo que es la charla de estos equipos solares. No sé si hay algún tipo de preguntas que hayan quedado. Dani, muchas gracias, muy buena. Bueno, no, hubo muchísimas preguntas, imagínate, estoy viendo acá ya van 27, justo estoy publicando una, la última, dame un segundo, ahí está. Bueno, hubo muchas consultas porque obviamente todo esto genera algunas dudas. Hay gente acá que ya tiene experiencia, conoce los bombeos solares. Y hay otros que preguntan, voy a recordar algunas, de todas maneras yo creo que en la parte de publicaciones ya vieron las respuestas. Hay gente que pregunta, por ejemplo, si los sistemas solares Franklin utilizan baterías. Acá es importante decir que la idea, o sea, la utilización de baterías primero requiere una inversión elevada y segundo, una ineficiencia a futuro, porque todos sabemos qué es lo que pasa con las baterías, ¿no? Tienen un alto costo y después van perdiendo eficiencia y la batería que me suministraba 2, 3 horas de bombeo, después suministra una y después media hora y termina. Entonces, lo que nosotros preferimos, en vez de acumular energía, es acumular agua. El agua, cuando uno tiene un sistema solar, siempre conviene extraerla aunque no la necesite en el momento. Por eso hablamos de acumular. Siempre conviene tener agua, si yo necesito un tanque de 25.000 litros al día, y lo ideal es tener un tanque de 50 o tener 2 tanques de 25 y juntar agua Claro. si tengo bomba. No juntar energía, porque al día siguiente está nublado. Recuerden que nublado no quiere decir que no haya radiación solar, pero vamos a hablar de que no hay radiación solar porque está muy espeso el manto de nubes y en ese caso no vamos a tener disponibilidad o vamos a sacar muy poca agua y lo que nos salva a nosotros es la disponibilidad, tener agua. Tener energía no siempre nos salva, nos va a salvar al principio y vamos a haber invertido mucho dinero. Respecto también del Fotón 3, me hicieron una pregunta buena, Dani, que es, me dijeron, bueno, cuando el sistema Fotón 3 tiene la conmutadora y usa servicio eléctrico o servicio solar, en el servicio solar se utiliza un sensor de flujo. ¿Qué pasa cuando conmutamos esa bomba y la usamos con el servicio eléctrico?
Bueno, cuando pasamos al servicio eléctrico tenemos, yo lo puse ahí en la respuesta, un sistema tradicional, el sistema que normalmente utilizamos. Entonces debemos protegerlo como normalmente lo utilizamos. Yo no he hecho la prueba de ver si puedo cablear el sensor de flujo para utilizarlo, porque ya debería tener un tablero que me incorpore el switch este. Y también lo contesté en una pregunta que hay gente que me ha dicho que anuló el sensor de flujo y por software editó que se puede hacer y lo anuló. Pero muchas veces hay gente que tiene problemas porque supone que el sensor de flujo trabaja normalmente cerrado, porque es la lógica. Uno dice, agarro el tablero, si el sensor de flujo tengo duda de que funciona o no funciona, puenteo el switch del tablero y lo hago trabajar puenteado. Y no es correcto, porque el Eso se sensor de hace flujo trabaja normalmente abierto. Entonces, en el si subdrive. nosotros llegamos a, claro, si llegamos a puentear en el tablero, vamos a hacer el efecto contrario. Le vamos a decir que la bomba no llega nunca a agua y el tablero se va a apagar. Y mucha gente se vuelve loca y dice, ¿por qué no me arranca el subdrive solar? Y es porque justamente trabaja normalmente abierto. Entonces Claro. hay que conectar el sensor de flujo y hay que conectar, trae 3 borneras, un neutro y uno que es NO y uno que es uno abierto y uno cerrado. No me acuerdo si está en inglés o en NC. español. NC y NO. Así que cuando uno pasa y conmuta y transforma cualquier bomba que tenga, una bomba centrífuga, un motor mientras que tengamos un motor trifásico de 17,5, 10 caballos, 3x380, nosotros podemos usar el sistema Fotón 3 solar y eléctrico. O sea, lo que ya teníamos eléctrico lo podemos transformar en solar, agregando esa conmutadora, digo, porque uno lo puede hacer sacando los cables, pero si uno ya tiene una conmutadora, sistematiza para no tener que andar metiendo mano en los tableros. Sí, aparte con el CEN 3 ya, o sea, también estaría protegiendo por falta de agua, ya que trabaja con el coseno phi, entonces ahí no, es como que no Exactamente. necesitarías sensor de flujo como para andar descableando y conectando en otro lugar. Exactamente. Acá pregunta Tito, Dani, me dice, bueno, si todos los subdrive tienen arranque suave, tanto el Sí, subdrive sí, como el todos fotón. los equipos, todos los fotón, todos funcionan con arranque suave. También pregunta si se puede conectar un motogenerador en algún caso especial de falta de abastecimiento solar. Bueno, sí, lo dijo Dani, puede ser cualquier fuente de energía alterna monofásica, sea En los, línea. Hay gente que dice, no, pero no voy a instalar la solar, me pasó en una cooperativa. Les voy a dar un caso para que ustedes vean el aprovechamiento de la energía solar. Una cooperativa que tenía que llenar un tanque de agua de 100.000 litros para una comunidad pequeña. Y la cooperativa requería 100.000 litros de agua. Y a la altura que estábamos, era como que necesitábamos algo más grande de 3 caballos. Y nosotros teníamos el subdrive en ese momento hasta 3 caballos. Sin embargo, en el análisis, con ese subdrive de 3 caballos, nosotros en un cálculo de un día con buena radiación le podíamos proveer 70.000 litros de agua. Y bueno, cuando uno mira la ecuación y dice, saco 70.000 litros eléctricos, pongo un subdrive, que al subdrive le pongo la línea eléctrica para que me conmute solo, va a arrancar durante el día, me va a proveer 70.000 litros solares y me va los 30.000 litros que faltan, como el flotante va a decir que falta agua todavía en el tanque, va a conmutar automáticamente y me los va a proveer de la red eléctrica. Entonces yo voy a tener, con una ecuación sencilla, un ahorro del 70% del consumo diario. O sea, siempre usar energía solar va a terminar generando un ahorro, ¿no? Por supuesto. sí, la clave de esto es básicamente tener el almacenamiento, no errar en el cálculo de almacenamiento de Exacto. agua. El secreto es eso. De nada sirve poner un equipo solar con un tanque de 5.000 litros. Claro. eh, no estaríamos aprovechando y no se amortizaría el equipo en el tiempo normal. Claro, no hay mucha diferencia entre una inversión de un equipo solar para sacar, por ejemplo, para alguien que llamó y dice, yo necesito para mis animales 40.000 litros por día. El mismo equipo solar, quizás con 4 paneles más, saca 55.000 litros por día en vez de 40.000. Siempre apunten a eso, siempre apunten a no sacar lo que se requiere por día,
porque yo debo tener una reserva. Por supuesto que si yo no dispongo de tanque y tengo un equipo solar que saca 60.000 litros y tengo una bollita en el tanque que a los 40.000 litros me apaga el equipo solar, bueno, lamentablemente me voy a perder el resto del día porque no voy a tener esa producción porque el equipo va a estar apagado, ¿no? Bueno, no los queremos. Voy a ver si hay alguna. Acá hay alguna consulta más. La recomendación de Franklin en motores estándar accionados por arrancadores suaves es que la rampa sea mínima para evitar el deterioro de la carapodina inferior, que sería el cojinete axial. En 2 equipos solares, ¿esto cómo se soluciona? Bueno, es una buena pregunta porque los equipos solares tienen muchos encendidos y apagados por día. ¿Por qué? Porque como dijo Daniel, el drive está constantemente buscando el máximo punto de eficiencia. Entonces mira cada 2, 3 minutos, mira la radiación solar y vuelve a ajustar y va moviendo y muchas veces tiene que ver con encendidos y apagados también. Sí, Bueno, pero, decidan. perdón, siempre trabaja hasta un mínimo cantidad de vueltas, las necesarias como para no, digamos, no maltratar el cojinete axial. Eso no es que arranca y para y se va a cero la cantidad de vueltas. No, está fluctuando siempre en un mínimo de 30 Hz, entre 25 y 30 Hz. O sea, menos vueltas de esas no la hace girar. Así La- es. Y después también están sobredimensionados los cojinetes. Por las dudas se los comento. Vienen como si fuesen los motores que hoy conocemos de Franklin de alta carga la alta axial, que carga. son cojinetes que vienen sobredimensionados para este trabajo que es más duro, ¿no? Bueno, creo, acá hay otra más. Si se tiene que filtrar antes de llenar el tanque de depósito, ¿cómo se calcula la potencia extra para filtrar? Bueno, la potencia para filtrar en realidad no es la potencia, lo que Es debemos pérdida de calcular es la carga. pérdida de carga. Entonces, en vez de tener un caudal o una cantidad de agua, porque en el software, acuérdense que no hay que hablar de caudal acá, se puede seleccionar por caudal, pero acuérdense que ustedes, como dijo Daniel, van a tener caudal variable todo el día. El software, la mejor forma de seleccionar una bomba es saber qué requerimiento de agua yo tengo en volumen por día. 30.000 litros, 40.000 litros, 50.000 litros de llenado por día. Y después la altura. En la altura tenemos el nivel dinámico del pozo más las pérdidas de carga que tenemos desde la bomba hasta la entrega, y ahí deberíamos sumar todas las pérdidas de carga intermedia, como por ejemplo la de un filtro. Esa pérdida de carga del filtro, seguramente el fabricante tiene una tablita que tiene una curva que dice para tal caudal la pérdida de carga es tanto, para tal caudal la pérdida de carga es tanto, y lo sacan de esa tabla o se la tienen que preguntar al fabricante. No podemos tirar un número en el aire de cuál es la pérdida de carga de un filtro determinado, ¿no? Y algo con respecto a lo de calcular la bomba por caudal diario o por litros por hora, muchas veces se calcula en litros por hora por una cuestión de a veces que los pozos dan poca agua. Entonces, ahí sí por ahí conviene, o sea, conviene calcularla en litros por hora. ¿Para qué? Para no deprimir el pozo y utilizar esa cantidad de agua justa. Es el único caso en el que a veces se dice, bueno, el pozo me da 2.000 litros hora, bueno, no lo forcemos y calculemos 1.800 litros por hora y obtenemos eso y es lo que se obtiene. No Sí, hay... hay algunos clientes que han solucionado ese tema también. Nosotros obviamente siempre nos nutrimos de las soluciones que dan los usuarios, que tienen ese tema de un límite de 2.000 litros, pero si uno pone como techo 2.000 litros, recuerden que durante la mañana y la tarde quizás tengamos 1.500, 1.400, porque la curva es de mi máximo hacia abajo, siempre saliéndome del mediodía. Entonces, otra manera de solucionar, en vez de tener una curva, es hacer una meseta en donde la bomba de, qué sé yo, 3.500 litros, pero yo le pongo la salida una esclusa que la regulo para que no supere los 2.000 litros. De esa manera ustedes van a mesetar la curva y van a tener una superficie de extracción más grande y van a tener más cantidad de agua al final del día, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Como te vuelvo a repetir, Dani, la verdad que estuvo muy clarito. Obviamente que justamente es una charla que genera duda, porque todos los que estamos en bombeo estamos acostumbrados a los sistemas de suministro eléctrico. Igual nos pueden mandar las consultas. Ahora seguramente Florencia va a copiar acá en las publicaciones el mail para que ustedes manden las dudas que les quedaron.
Y les agradecemos a todos. Se mantuvieron mucha gente conectada, gente prácticamente de toda Latinoamérica. Nos están saludando desde Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay. Así que les agradecemos mucho. No sé si Dani quiere decir algo, ya saludar nomás. Sí, muchas gracias a todos los que han estado conectados. Y bueno, cualquier consulta nos la hacen ahí, se las responderemos sin ningún tipo de inconveniente. Esta charla da como para mucho más y como para ir intercambiando las preguntas mientras se va dando, pero bueno, por cuestiones de tiempo se acota esto, pero bueno, cualquier consulta nos las envían, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, muchas gracias a todos por la participación. Dale, muchas gracias. Acá veo que están viniendo algunas preguntas más, no los voy a retener. Nos vamos a quedar conectados unos minutos nosotros, aunque el vivo termine, para terminar de, aunque sea, sacarle las dudas más recientes que les hayan quedado. Les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta Saludos luego. y hasta la próxima.